Dios les bendiga, es una bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sean todos bienvenidos a esta gran conferencia titulada De pie ante Dios, el día del juicio final. ¿Será posible que Dios va a ejecutar un juicio en el día final? ¿Qué dice la Biblia al respecto de ello? Bueno, el día de hoy vamos a estar desarrollando esta conferencia a base de lo que dice la palabra de Dios, a base de lo que dice la Biblia. Vamos a orar. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me dé fortaleza, que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé conocimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a empezar entonces esta conferencia de pie ante Dios. Seguramente usted también se pregunta, como yo muchas veces me pregunto, ¿por qué hay personas que hacen un sinfín de cosas? Por ejemplo, los carteles de México realmente son un dolor de cabeza para los hermanos mexicanos. Incluso el propio gobierno muchas veces tiene que doblegar su autoridad delante de ellos. Hacen tanta maldad. Por ejemplo, las personas que secuestran, que extorsionan, las personas que estafan. Hay un sinfín de maldad que el hombre hace y muchas veces nos preguntamos por qué estas personas no tienen el más mínimo temor de Dios delante en su corazón, porque ellos desconocen y no saben que un día van a estar de pie delante de Dios. Un día se van a enfrentar al Creador para el gran juicio final. Entonces, nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que tenemos conocimiento de las sagradas escrituras, con mucha más razón debemos de procurar de poner en práctica la palabra de Dios, porque un día vamos a estar de pie delante de Dios, porque un día vamos a estar en el juicio final. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y aquí, en este libro de Apocalipsis, nos da un panorama muy interesante. Y Juan, Dios le muestra a él que un día vamos a presentarnos de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las razas, de todo color, no importando su estatus económico, no importando la raza y el color, la lengua. Vamos a estar delante de Dios. Y dice así, Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje nos está dejando bien en claro que un día cada ser humano, cada individuo se parará delante de Dios, estará de pie ante el juez justo que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay algunos teólogos, hay algunos eruditos de la Biblia que dicen que habrán dos, quizás el otro no es juicio,
sino que unos van a estar ante el tribunal de Cristo y otros van a estar en el día del juicio. No estoy muy de acuerdo con esa postura. Al rato le voy a dar el pasaje. La Biblia me enseña que todos, independientemente si somos salvos o no somos salvos, vamos a presentarnos delante de Dios. Algunos eruditos dicen que este día del juicio únicamente será para aquellos que no se salvaron, aquellos que van a ir a la condenación eterna, pero la Biblia dice otra cosa. Pero no vamos a estar debatiendo de que si van a haber dos juicios, que si van a haber dos grupos. Al menos en mi postura, en mi convicción personal, va a haber un solo juicio para todos. Debemos de tomar muy en cuenta y muy en serio la palabra de Dios, porque un día nos vamos a parar delante de nuestro Creador, nos vamos a parar delante del Señor Dios Todopoderoso y vamos a entregar cuentas. Cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro razonamiento, entonces antes de actuar debo de meditar lo que yo voy a hacer. Las acciones que yo voy a desarrollar en esta tierra, ¿realmente son la voluntad de Dios o no son la voluntad de Dios? ¿Van a favor o en contra de los mandamientos de Dios? Y debo de meditar. Las personas que hacen tanta maldad, que hacen tanta injusticia en esta tierra, el adversario tiene cauterizado el entendimiento de ellos, y esa es la razón, el por qué hacen y deshacen, como que si un día no se van a presentar delante de Dios, como que si un día no van a entregar cuentas delante del Creador. Entonces usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, debemos de procurar de hacer la voluntad de Dios. Muy bien, ¿por qué yo creo que solamente habrá un juicio para todos? En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 33, y luego vamos a saltar al 46. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33, y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vamos al 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si analizamos detenidamente estos pasajes que acabo de leer, aquí claramente se nos enseña que habrá un solo juicio, porque si hubiera un tribunal para los salvos y un tribunal para los condenados, no diría el 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que hay un solo juicio. Pero donde yo quiero enfocarme, donde yo quiero darle énfasis a esta conferencia, es concientizarle a usted que un día se va a parar delante de Dios. Un día tendrá que rendir cuentas ante el Creador de los cielos y de la tierra. Alguien dijo en una oportunidad: ¿tú quieres a Jesús como tu abogado o lo quieres como tu juez? Yo lo quiero como mi redentor, yo lo quiero como mi abogado, yo lo quiero como mi salvador. De ninguna manera yo quiero enfrentar a Jesús como mi juez. De ninguna manera yo quiero enfrentar a Jesús como aquel que me va a juzgar. El día de hoy, Cristo Jesús está fungiendo como abogado. El día de hoy, Jesús
está fungiendo como redentor, como salvador, y está abierta la oportunidad para cada ser humano. Está abierta la oportunidad para cada individuo si así lo quiere. Pero en ese día del juicio, Jesús ya no saldrá a salvar a la humanidad. Quiere decir que la salvación tiene un fin. Quiere decir que la oportunidad de entrar al cielo un día se cerrará. Tenemos el claro ejemplo cuando sucedió el diluvio y Dios derrama juicio sobre la tierra, y dice la historia que los antidiluvianos procuraron la salvación, pero el arca se cerró. Y cuando usted lee la historia del diluvio, dice la Biblia que fue Dios mismo el que cerró las puertas del arca. Fue Dios mismo el que selló las puertas del arca. Aunque la Biblia no da detalle, pero esto es lo que yo medito y digo. Aunque Noé hubiese querido abrir las puertas del arca para que por lo menos unas cuantas personas se hubiesen salvo, Noé no podía abrir las puertas porque fue Dios mismo el que selló, el que cerró las puertas del arca. De la misma forma, así va a acontecer en esta generación. Un día Dios cerrará las puertas del cielo para que ya nadie pueda entrar. Por eso nosotros debemos de procurar de hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos de procurar de andar conforme al mandato de Dios, de vivir conforme a su palabra. Tratemos la manera de vivir lo más apegado a la palabra de Dios, lo más apegado a lo que Dios demanda a través de su palabra, porque un día nos vamos a parar delante de Él, porque un día vamos a estar de pie delante de nuestro Creador. Querido amigo y amiga que me está viendo, las acciones que usted está realizando el día de hoy, todo aquello que usted pone en práctica, debe de meditar si realmente es la voluntad de Dios, si realmente esto es agradable delante de Él o no. Si considero que no es agradable delante de Dios, debo de corregir mi camino. Debo de pedir al Espíritu Santo que me dé la guianza. Debo de pedir al Espíritu Santo que me conduzca por el camino de la verdad, porque un día estaré delante de Él. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El apóstol Pablo nos está relatando en el libro de Romanos 14:12 que cada uno de nosotros, cada ser humano que tuvo la oportunidad y tuvo la dicha de vivir, tuvo la dicha de existir, un día estará delante de Dios y dará cuentas a Dios individualmente. Y no importa que si su papá o su mamá es un fiel creyente, un devoto creyente a Dios, ora, ayuna, evangeliza, lee la palabra, se consagra, se santifica para Dios, es él o ella. Ningún padre, ninguna madre podrá salvar a su hijo. Cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. Cada uno de nosotros es responsable de tomar la decisión de aceptar a Cristo, de tomar la decisión de aceptar el Evangelio. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo me voy a parar delante de Dios. Usted se va a parar delante de Dios. Cada uno de nosotros vamos a estar
de pie ante Dios en el día del juicio. Entonces, cuando soy consciente de esa realidad, cuando mi entendimiento ha sido despejado, se me ha quitado la venda de los ojos y soy consciente que un día voy a estar delante de Dios, entonces debo de meditar acerca de mis acciones, debo de meditar acerca de mis obras. ¿Son buenas o son malas? ¿Cuántas personas hacen maldad? ¿Cuántas personas hacen daño al prójimo? ¿Cuántas personas se dedican a hacer el mal? Pero un día se van a parar delante de Dios. Un día van a entregar cuentas al Creador de los cielos y de la tierra. Otro pasaje de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué interesante. El apóstol Pablo nos está diciendo que por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, atesoramos o se atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuántas personas dicen: el carácter de Dios es amor? No cabe duda. El carácter de Dios es misericordia, sin duda. El carácter de Dios es compasión. Incluso dentro del mismo cristianismo, ¿cuántos líderes cristianos enseñan y predican que Dios es amor, que Dios es misericordioso, es clemente, que el juicio y la ira no es el carácter de Dios, que no va conforme al carácter de Dios? Pero yo les digo, la Biblia me está enseñando que un día Dios desatará su ira y Dios hará un juicio justo para con la humanidad. Un día nosotros nos vamos a parar delante del Creador, nos vamos a parar delante del Señor Dios Todopoderoso y vamos a ser juzgados dependiendo de las obras que hicimos, dependiendo de todo aquello que hemos hecho durante nuestra estancia en esta tierra, durante el tiempo que Dios nos regaló. A algunos se les olvida que Dios también se aira, que Dios también se enoja. Yo estaba conversando con una persona y me decía: Diego, la ira no es el carácter de Dios. El enojo no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, misericordia, compasión. Y le dije: y bueno, pero si la Biblia me enseña que Dios también se aira, que Dios también va a ejecutar sus juicios. Tenemos el vivo ejemplo contra Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que Dios hizo descender fuego y azufre sobre estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos por la palabra y vemos por los hechos e historias de la Biblia que sí, Dios se aira. Que no se nos olvide que Dios también es fuego consumidor. ¿Dios es amor? Claro que sí, pero también es fuego consumidor. Es el carácter de Dios, es la manera de ser de Él, y eso yo no lo puedo cambiar, y eso yo no lo puedo de alguna forma hacer que Dios sea diferente. Él es Dios. En un pasaje de la Biblia dice: yo, dice Dios, soy el que hago, soy el que hice todo lo creado. Le dice a Job:
¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo ordené los cielos de los cielos? Dicho de otra manera, Job, yo soy el que soy. Yo decido. Yo hago lo que hago sin recibir órdenes de nadie. Dios es Dios. Él es soberano. Y todo lo que hace es incuestionable, porque todo lo que Él hace es bueno. Y el día del juicio, Él hará un juicio justo. De ninguna manera Dios hará algo injusto. Y el día que nosotros nos vamos a parar delante de Él, el día que nosotros vamos a ser juzgados delante de Dios, no vamos a poder manipular su voluntad. No vamos a poder nosotros sobornar la decisión de Dios aquí en la tierra por los azares de la vida. Si vamos a tener algún conflicto, si vamos a tener algún problema, alguna discordia, aquí en esta tierra se puede sobornar al juez, se puede sobornar al fiscal del ministerio público, se puede sobornar al policía, pero a Dios no se le puede sobornar. Y yo medito y digo, ¿y con qué voy a sobornar a Dios? ¿Qué le voy a ofrecer a Él? ¿Le voy a ofrecer un planeta que no es mío? ¿Le voy a ofrecer alguna cantidad de dinero si Él es el dueño del oro y de la plata? En el libro de Isaías dice, si yo tuviera sed no te lo diría, tengo todo el océano. Si yo tuviera hambre no te lo diría, tengo todos los ganados del mundo. Dicho de otra manera, no necesito nada del hombre. Es que Dios no necesita nada de nosotros. Él es autoexistente. Por eso el nombre Jehová significa el autoexistente, que Él no necesita de nadie. Dios ha existido y seguirá existiendo independientemente del hombre. Como dijo un teólogo, dice el teólogo, yo tuve un debate con un filósofo, tuve el debate con un científico y ellos me decían, yo no creo que Dios existe. Dios no existe. Y él decía, solo porque tú dices que Dios no existe, ¿dejó de existir? Solo porque dices, yo no creo que exista Dios, ¿dejó Dios de existir en ese momento? Claro que no. Él es el autoexistente. Entonces, Dios es Dios. Y un día nos va a juzgar. Téngalo muy en cuenta, porque muchas personas hacen y deshacen. Muchas personas están haciendo la maldad, están haciendo el daño a su prójimo sin tener en cuenta que un día se van a parar delante de Dios, sin tener en cuenta que un día van a ser juzgados dependiendo de las obras, dependiendo de todo lo que hicieron durante esta vida. Tengamos muy en cuenta, querido televidente, y usted que me está escuchando, tengamos muy en cuenta que un día nos vamos a parar delante de Dios, y por eso esta conferencia lleva como título De pie ante Dios en el juicio final. Un día, cada individuo, cada ser humano va a estar de pie delante de Dios, y siempre se nos ha enseñado. Por eso, los que predicamos debemos de tener cuidado acerca de nuestras enseñanzas. Debemos de tener cuidado con lo que predicamos. Debemos de tener bastante sustento bíblico. No solo repetir lo que escuchamos por ahí, no solo repetir lo que otro predicador diga. Yo soy de la idea que debo de tener mis propias convicciones. Debo de tener mis propias teorías basadas en la Biblia. No solo voy a repetir lo que otro predicador dice, no solo voy a repetir lo que otro maestro enseña. Debo de tener mis propias conclusiones. Debo de indagar, debo de preguntar, debo de escudriñar. Por eso dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, escudriñad, escudriñad. Tenemos que leer, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Biblia. Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios.
Y siempre se nos enseña que Dios no nos paga lo que nosotros hacemos. ¿Y quién dice que no? Romanos capítulo 2 versículo 6 me dice otra cosa. Todo lo opuesto de lo que muchas veces enseñan los predicadores. Es que Dios no te paga conforme a lo que tú haces. Es que Dios no te paga conforme a tus acciones. En el día del juicio es otra cosa. Y dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestras obras, en el día del juicio, Dios nos pagará conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Y dice que un día Dios nos pagará conforme a nuestras obras. Y todo aquel, dice, el que hace lo malo. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuántas personas se dedican a hacer el mal? Por ejemplo, los asesinos, los extorsionadores, los secuestradores, se dedican a hacer el daño sin tomar en cuenta que un día se van a parar delante de Dios. Usted que me está viendo, hace lo malo, se dedica a hacer el daño. Téngalo muy en cuenta que un día se va a parar delante de Dios. Un día va a estar en el juicio delante de Dios y le va a pagar todo lo que ha hecho. Aquí en la tierra nosotros podemos burlar la ley. Aquí en la tierra nosotros podemos burlar las autoridades, pero a Dios no lo podemos burlar. Ningún ser humano puede burlar la inteligencia y la sabiduría de Dios. Ningún ser humano podrá sacarle la vuelta a Dios. Aquí en la tierra posiblemente usted extorsiona, secuestra, roba, mata, hace el daño y puede burlar las autoridades, puede burlar la ley, pero un día se parará delante de Dios. Un día estará de pie delante del Creador y a Él no lo puede engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros nos autoengañamos cuando creemos y consideramos que podemos burlar la inteligencia de Dios. Nos estamos autoengañando. Ningún ser humano puede burlar la inteligencia y el conocimiento de Dios. Y dice la Biblia que tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si usted está haciendo lo malo, arrepiéntase, cambie, haga votos delante de Dios y pida la guianza del Espíritu Santo, pida la ayuda de Dios. Deje de hacer lo malo, deje de hacer el daño. Usted roba, usted extorsiona, usted se aprovecha de los favores que la gente le hace. Me estaba comentando un amigo y me decía, ¿cómo es posible que yo le hice favor a una persona y ahora que le estoy diciendo, mira, págame lo que debes, se enoja y dice que soy malo y dice que soy una persona mala por cobrarle? Pues el dinero a mí no me lo regalan, me decía esta persona. Yo no recojo el dinero, me cuesta ganarlo. ¿Y cómo es posible que ya hice el favor y ahora por cobrar lo que me corresponde, lo que es mío, la persona se enoja conmigo? Incluso me quiso demandar, me quiso echar la policía porque le estaba diciendo a la policía que yo lo estaba extorsionando. Me amenazó y me dijo, si me sigues cobrando, te voy a demandar. Porque el error que yo cometí, me decía este amigo, es que le hice un favor sobre palabras sin ninguna garantía. Y entonces yo no tengo ninguna garantía, no tengo ninguna prueba del favor que le hice. Pero no es justo, me decía, no es justo que yo le haya hecho un favor a esta persona y de esa manera me lo está pagando. Hay personas que se aprovechan de la generosidad, se aprovechan del buen corazón del prójimo y le hacen el daño. Pero un día nos vamos a parar delante de Dios. Un día cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Haga el bien, procure de hacer lo correcto delante de Dios, procure de estar bien delante de Él, de vivir conforme a su palabra,
de vivir conforme a los estatutos bíblicos. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús, nuestro maestro por excelencia, nos deja una enseñanza muy interesante y dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una vez más, Cristo hace la mención de un día de juicio. Nuestras palabras tienen tanto peso. Nuestras palabras van a jugar un papel determinante en el día del juicio. Dice: mas yo os digo, dice Cristo, que de toda palabra ociosa. ¿Qué significa esa palabra ociosa? Son aquellas palabras que salen de nuestra boca que no son tan agradables. Son esas palabras que hieren. Son esas palabras que humillan. Son esas palabras que denigran al ser humano. Eso es lo que significa ocioso. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabía usted que muchas personas van a ser condenados no por adúlteros, no por fornicarios, no por asesinos, no por ladrones, no por violadores? Van a ser condenados por las palabras. La conferencia que di recientemente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán: Señor, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre sanamos enfermos. Pero en aquel día el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Cuántos cristianos van a ser condenados por las palabras que salen de su boca? ¿Cuántos cristianos, incluso predicadores, evangelistas, van a ser condenados por las palabras que salen de su boca? No adulteran, no fornican, no roban, no matan. Pero ¿quién puede controlar las palabras que salen de sus labios? ¿Quién puede corregirles acerca de la manera como predican, acerca de la manera como hablan? Y Cristo dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, entra más en profundidad nuestro Señor Jesucristo. El otro día tuve una conversación con un amigo y me estaba arremetiendo y me decía: tú eres un predicador cobarde. A ti te falta mucho para ser un buen predicador. Y le dije: ¿y por qué lo dices? Me dice: tú no tienes el valor de reprender el pecado. Tú no tienes el valor para reprender la maldad del pueblo de Dios. Y me dijo: mira, te voy a dar el ejemplo de tal predicador. Y me dijo: mira a tal predicador. Él sí vale la pena. Ese predicador sí tiene los pantalones bien amarrados, porque predica la verdad, condena el pecado sin temor, sin miedo, sin pelos en la lengua. Y yo le dije: estás muy equivocado. Te digo algo, le dije, dímelo. Yo no quiero estar en los zapatos de ese predicador. ¿Por qué? Se nota tu poco conocimiento de la Biblia, que no has leído el libro de Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22. Era obvio que nunca había leído ese pasaje. Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 5 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
¿Cuántos predicadores van a ser condenados así como lo oye? Muchos predicadores serán condenados en el día del juicio, no por adúlteros, no por brujos, no por asesinos, no por fornicarios, no por idólatras, sino por las palabras hirientes que salen de sus labios. ¿Que acaso no hemos leído que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado? Dice la Biblia que todo aquel que le llame necio a su hermano quedará culpable de juicio. Esa palabra que parece tan inofensiva, necio. Esa palabra que al parecer no es tan fuerte, necio. Pero delante de Dios, si usted le dice necio a su hermano, dice que será culpable de juicio. Una palabra al parecer tan inofensiva, una palabra al parecer tan normal, tan cotidiana. ¿Cuántas veces le decimos, es que tú eres un necio, por nada entiendes? Es que tú eres una necia, por nada quieres entender. Esa palabra tan inofensiva, necio, aún delante de Dios, dice que quedaremos expuestos delante del juicio. Pero aquí va más allá. Y todo aquel, dice, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Y un día le pregunté a un teólogo y le dije, maestro, por favor, sáqueme de esta duda. Tengo una inquietud. Dice la Biblia que si yo le digo fatuo a otra persona, quedo expuesto al infierno. Dicho de otra manera, tengo medio paso en el infierno. Tengo medio paso en el lago de fuego si yo le digo fatuo, a menos que me arrepienta. Y yo le dije, ¿qué significa esa palabra fatuo? Porque el día de hoy no escuchamos esa palabra. ¿O usted lo escucha? ¿Alguna vez usted ha escuchado que alguien le diga fatuo? Esa palabra el día de hoy ya no es conocido. Pero en los tiempos de Jesús, me dijo el teólogo, en los tiempos de Jesús, una persona que quería expresar su odio, quería expresar su rechazo, quería expresar ese enojo contra alguien, le decía fatuo. En los tiempos de Jesús esa palabra era muy utilizado y era una palabra muy fuerte, muy hiriente. Y me dijo, lo voy a traer a nuestra actualidad para que me comprendas mejor. Para ti, me decía este teólogo, ¿cuáles serían las palabras más fuertes y más hirientes? Le dije, bueno, hay una palabra que yo no lo voy a decir, que comienza con P. Y estoy seguro que es una de las palabras más hirientes. Me dijo, estás en lo correcto. Pero hay otra palabra que muchos lo utilizan, incluso cristianos, predicadores, pastores lo utilizan. Esa palabra que comienza con P, posiblemente no lo dicen. Pero hay otra palabra, me dijo. ¿Cuál será esa palabra? Le decía yo al teólogo. Medita, Diego, medita. Y me dijo, bueno, para que no perdamos tiempo y que te salgas de la duda lo más rápido, hay una palabra que utilizamos, bueno, se utiliza, estúpido. La palabra fatuo quiere decir lo mismo que estúpido. Lo traemos a nuestra actualidad. Quiere decir que si yo le digo estúpido a otro ser humano, quedo expuesto al lago de fuego. Fatuo es sinónimo de estúpido. ¿Y cuántos tienen esa palabra pegado en la lengua, cada poco maldiciendo a otro, diciéndolo, y palabras hirientes? Tengamos cuidado. La Biblia me enseña que si yo ofendo a mi hermano con esta palabra fuerte e hiriente, estúpido, quedo expuesto al lago de fuego. Por eso en aquel día muchos le dirán, Señor, pero si en tu nombre predicamos, Señor, si en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuántos predicadores se van a llevar una gran sorpresa en aquel día? De pie ante Dios en el día del juicio se llama esta conferencia. ¿Cuántos predicadores se van a llevar una gran sorpresa? Y le van a decir, Señor, no es justo
Si yo prediqué en las calles, prediqué en los autobuses, prediqué en los mercados, aguanté hambre, aguanté calor, aguanté sed, aguanté hambre, aguanté un sinfín de cosas. Señor, ¿cómo es posible que me vas a condenar? No es justo. Por las palabras que salieron de su boca. Por eso le decía a mi amigo, cuando me hablaba de un predicador que yo me reservo el nombre, y yo le dije, te soy honesto, no quiero estar en los zapatos de él. No quiero estar en el lugar de él en el día del juicio. Porque Cristo en una ocasión dijo, es más fácil que se salve una prostituta. Es más fácil que se salve un asesino, dijo Jesús. ¿Por qué lo dijo? Porque aquella persona que está en pecado sabe perfectamente que está en pecado. Pero aquel que está predicando, según está haciendo lo correcto, según está agradando a Dios, de ninguna manera cuando llega a casa le va a decir, Señor, perdóname porque hoy prediqué. ¿Quién haría eso? Cuando llegue a su casa, perdóname, Señor, porque hoy prediqué en las calles y las palabras que salieron de mi boca fueron muy hirientes. Las palabras que salieron de mi boca, en vez de edificar, alejó más a las personas de Dios. Las palabras que salieron de mi boca el día de hoy, en vez de restaurar, en vez de convertir, alejó más a la persona de Dios. Yo creo que son muy pocos los predicadores que llegan a casa y le dicen, Señor, perdóname, porque quizá no prediqué de la manera correcta. Quizá no prediqué como tú lo deseas que yo predique, ¿verdad que no? Según ellos hicieron lo correcto. Según ellos reprendieron el pecado. Según ellos hablaron de la verdad. Y cuando delante de Dios no es así. En cambio, aquel adúltero dice, bueno, reconozco que adulteré. Aquel fornicario, reconozco que forniqué. Es más fácil que pida perdón. Jesús lo dijo. Las prostitutas, los ladrones, los asesinos van delante de ustedes a la Nueva Jerusalén. Cuando yo leí ese pasaje dije, ¿cómo es posible? Le dijo a los escribas, hey escribas, a los fariseos, a los saduceos, las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque ellos reconocen que están en pecado. Pero aquel que es predicador, aquel que es maestro, considera que está haciendo lo correcto y cree que está haciendo el bien. Y cuando delante de Dios no es así. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Entonces, ¿qué debemos de hacer en nuestra actualidad? Hacer cambios en nuestra vida. Procurar hacer la voluntad de Dios, pedir la guianza del Espíritu Santo y pedir perdón. Yo no me cansaré de predicar, pida perdón. Todos los días pida perdón, Señor, si en algo te ofendí. Incluso la manera en que predico, la manera en que ejerzo mi llamado, ejerzo mi ministerio, si no estoy haciendo lo correcto y lo adecuado delante de ti, perdóname, Señor. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuán importante es arrepentirse, cuán importante es pedir perdón para que Dios borre todos nuestros pecados. Dice en el libro de Apocalipsis, los libros serán abiertos y seremos juzgados dependiendo de lo que está escrito y registrado en los libros. Si yo me arrepentí de mis pecados, sin duda alguna estará en blanco. Porque dice Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando usted se arrepiente, cuando usted pide perdón, Dios borra todas sus rebeliones. Dios borra todas sus transgresiones y ya no habrá nada en el libro. Cuán importante es pedir perdón. Cuán importante es arrepentirse. Cuán importante es reconocer nuestro pecado. A mí me encanta hablar del rey David. Un ejemplo vivo para cada uno de nosotros. Uno de los pocos hombres
que reconoció su pecado. En el Salmo 51 él dice: porque yo reconozco mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Pero el grave problema en nuestra actualidad, pocas son las personas que reconocen su pecado. Pocas son las personas que reconocen su falta. Me decía a mí una persona: yo pedir perdón, por favor. Yo humillarme, por favor, nunca. De ninguna manera. Hay tanto orgullo, hay tanta soberbia en el corazón del hombre en la actualidad y no pide perdón. La gran mayoría piensa que está haciendo lo correcto. La gran mayoría piensa que está bien, pero delante de Dios no. Un día usted se va a parar delante de Dios. En el día del juicio vamos a estar de pie delante de Dios y vamos a entregar cuentas. Cada ser humano, cada individuo estará delante de Él. Cuán importante entonces es pedir perdón. Cuán importante es el día de hoy arrepentirnos de nuestros pecados, porque seguramente nos equivocamos, porque seguramente ofendemos a Dios. No solo el adulterio es pecado, no solo robar es pecado, no solo fornicar es pecado, no solo matar es pecado. Nuestras palabras también pueden ofender a Dios. Nuestra actitud, nuestra manera de ser también puede ofender a Dios. Debemos de pedir perdón. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, es un pasaje maravilloso. Dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, dice la Biblia que Dios tiene misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, lo echará en lo profundo de la mar todas nuestras transgresiones, y en el día del juicio no habrá nada en el libro. En el día del juicio estará el registro limpio, porque le hemos confesado a Dios nuestro pecado, nos hemos arrepentido y Él lo ha echado a lo más profundo de la mar, y Él lo ha echado a lo más profundo del océano, y no se acordará de nuestros pecados. Pero si no nos arrepentimos, pero si no pedimos perdón, entonces en el día del juicio estarán las transgresiones en el libro. Estarán registradas en el libro todos nuestros pecados. Por eso en vida pidamos perdón. En el libro de Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia nos enseña que es importante confesar nuestros pecados. Es importante reconocer nuestros errores. Es importante confesarle a Dios, porque seguramente cada día nos equivocamos. Seguramente cada día podemos ofender a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra manera de vivir. Pero cuán importante es confesar nuestro pecado, arrepentirnos, y Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Allí mismo, ahora ahí mismo en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claramente la Biblia dice que nuestro Señor Jesús es nuestro abogado. Nuestro Señor Jesús es nuestro intercesor. Nuestro Señor Jesús, Él está abogando el día de hoy. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Debemos de pedir perdón. Debemos de arrepentirnos, debemos de confesarle nuestros pecados, y Él nos perdonará. En el día del juicio estará en blanco el libro. En el día del juicio, cuando estemos delante de Él, no habrá pecado, no habrá transgresión. Pero si no reconocemos nuestro pecado, pero si no confesamos nuestro pecado, entonces en el día del juicio estará registrado. Cuán importante es arrepentirse,
¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Arrepentidos y convertidos, creed en el Evangelio. Cuán importante es arrepentirse, cuán importante es convertirse para que Dios perdone nuestro pecado y para que tengamos derecho a la vida eterna. El apóstol Pedro dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una y otra vez vemos en la Biblia la palabra arrepentimiento, la palabra conversión. Arrepintámonos entonces, estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad de salvación, hay oportunidad de venir a Cristo. Tenga en cuenta, querido amigo que me está viendo y amiga, hermano y hermana, un día nos vamos a parar delante de Dios. Un día vamos a estar de pie delante de Él y vamos a ser juzgados. Todo lo que estamos realizando el día de hoy, todas nuestras acciones, sean buenas o malas, un día vamos a entregar cuenta. Un día nos vamos a parar delante de Él y nos va a dar y nos va a pagar conforme a lo que hemos hecho. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. Un día nos vamos a parar. Un día vamos a estar de pie delante de Dios. Tómelo muy en cuenta, que un día vamos a pararnos delante del Creador. Un día seremos juzgados. Cuán importante es leer la Biblia para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Porque cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene cegado el entendimiento, ha puesto una venda en los ojos de las personas, por eso no meditan. Por eso hacen y deshacen, como que si un día no se van a parar delante de Dios. El día de hoy hay tanta maldad. Basta con entrar a las redes sociales, basta con escuchar la radio, prender la televisión y ver las noticias. Tanta maldad que hay el día de hoy, porque la gente tiene venda, la gente tiene el entendimiento entenebrecido y no comprenden que un día van a entregar cuentas delante de Dios. Un día se van a parar delante del juez justo y vamos a ser juzgados según nuestras obras. Espero que esta conferencia haya sido de bendición. De pie ante Dios. Y vamos a ser juzgados. Y vamos a ser nosotros recompensados dependiendo de lo que hicimos. Hagamos el bien. Hagamos el bien. Y no nos cansemos de hacer el bien. Y no nos cansemos de hacer lo correcto delante de Dios. Hagamos el bien. Que Dios le bendiga. Y no quiero finalizar sin antes hacer el llamado. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está caminando delante del Creador? ¿Está bien delante de Él o no? Hoy es una buena oportunidad para pedir perdón. Hoy es una buena oportunidad de hacer la paz con Dios. Es un buen día para arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Hoy le invito, arrepiéntase, reconcíliese, dele su vida a Cristo. El día de hoy hay una gran oportunidad de estar a cuentas con Dios. El día de hoy hay una gran oportunidad de hacer la paz con Cristo. Si usted quiere reconciliarse o quiere entregarle su vida a Jesús, solo repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia. Léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica. En su barrio, en su comunidad, en su ciudad hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, congréguese y que sea instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Sic. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.